En esta oportunidad y en esta semana hemos dedicado y hemos invitado a grandes amigos y sobre todo excelentes profesionales también a que nos acompañen y nos ayuden en una guía, en un recorrido para poder ayudarnos a todos a conocer la mejor manera de recuperarnos de manera integral de COVID-19. Como es nuestro caso y ha sido el caso de muchas personas cercanas a nosotros mismos o personas de nuestro círculo, amigos o familiares, están padeciendo o han padecido recientemente de COVID. Y vemos sus secuelas y vemos momentos de recuperación importantes. Y por eso mismo queríamos compartir con ustedes esta información que nos van a compartir precisamente los expertos en diferentes temas. El día de hoy comenzamos tratando sobre la nutrición. ¿Qué alimentos y qué actividades y qué cosas podemos hacer para mejorar, para favorecer nuestro cuerpo en la recuperación de COVID-19? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué cosas debemos de favorecer para que nuestro cuerpo se recupere de mejor manera? El día de mañana tendremos también otra actividad como estas en Facebook Live con un doctor para que nos hable sobre los cuidados que tenemos que tomar en cuenta para una recuperación óptima. Y el día miércoles estaremos acompañados por una psicóloga para un enfoque psicosocial, cómo desde los grupos sociales y los grupos de apoyo podemos brindar precisamente un apoyo psicosocial para que juntos como comunidad podamos seguirnos recuperando de COVID-19. El día de hoy, esta noche, estoy muy emocionada porque tengo la gran alegría y la gran emoción y el gran privilegio de poder contar en esta noche con una gran amiga y también excelente profesional que ha dedicado su vida precisamente a estudiar sobre la nutrición y a no solamente estudiar, que es una parte maravillosa, y aplicar los conocimientos, pero durante toda su vida también profesional se ha dedicado a compartir esos conocimientos. A mí me encanta eso, porque quien enseña aprende dos veces. Entonces, ella se ha mantenido actualizada en toda la materia de nutrición. Tiene una especialización también en el cuidado en la nutrición para enfermedades crónicas. Es un orgullo para mí realmente presentarles a la nutricionista Ivonne García. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente está cursando una maestría internacional en nutrición y dietética por la Universidad Iberoamericana de México. Como experiencia, tiene atención dietoterapéutica en los hospitales de la Red Nacional, además que atiende programas de asistencia clínica y hospitalaria con padecimientos crónicos. Es catedrática titular de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Rafael Andívar desde el 2004. Como les digo, ha pasado gran parte de su vida profesional compartiendo y acompañando a estudiantes y a diversos profesionales en la actualización de sus conocimientos de nutrición. Actualmente también se desarrolla como coordinadora de práctica clínica de la licenciatura en nutrición y es asesora y conferencista en la industria farmacéutica y alimentaria. Con ustedes, la nutricionista Ivonne García. Ivonne, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por tu apoyo desde ya. Muchísimas gracias a ti, Ana Evelyn, y a Well Mindfulness, que nos tiene reunidos esta noche. Yo, a modo, pues, de compartir un poquito más de cerca con nuestra audiencia, quiero contarles por qué estamos hoy aquí reunidos. Y pues, estoy acá para apoyar a esta organización que, pues, en lo personal me encanta el enfoque integral que ha decidido compartir sobre no solo esta, sino muchas condiciones que realmente puedan reconocer el valor de cada profesional en los ámbitos de toda nuestra salud. Y pues contigo yo estuve conversando hace poco acerca de cómo ha sido la rehabilitación de algunos de nuestros familiares que han sufrido esta condición, que afortunadamente han superado la prueba. Hemos sido pues muy afortunados. Mis mejores deseos y mi solidaridad con todas las personas que han sufrido una pérdida humana o material por esta condición pues que hemos estado sufriendo ya hace más de 1 año y medio. Y pues en nuestro caso hemos vivido algunas experiencias que nos tienen hoy acá, porque yo te contaba que estoy en la misión de buscar espacios donde yo pueda compartir lo que ha sido pues importante para nosotros, no solo en el ámbito profesional, sino familiar.
las cosas que como familia nos han permitido pues superar esta prueba, que nos significan un gran compromiso para poder compartir con las demás personas. Y que pues contarles que estamos como en familia. Me siento contigo, Ana Evelyn, que yo estaba contigo el día que tuvimos la sospecha del contagio aquí en mi casa, y que entonces fuiste una persona que vivió muy de cerca conmigo todo este proceso, ¿verdad? Y compartimos ahí muchas cosas que en tu generoso corazón, pues has tenido la inquietud de compartir con toda esta audiencia que está esta noche. Así que yo quiero agradecerte este espacio, y luego pues a ti te tocó pasar la prueba con una persona cercana, y hablamos sobre algunas deficiencias, hay que decirlo, en la atención de los pacientes en cuanto a que posiblemente no reciben un consejo nutricional cercano, individualizado, que les permita pues recuperarse mejor de esta condición. Y a raíz de esto entonces surge esta charla. Yo quería compartirlo porque me parece importante mencionar que esto viene pues desde el amor, y como dice San Agustín, pues todo lo que se hace con amor se salva. Así que estoy segura que esta noche tendremos una audiencia pues muy bonita, y espero yo contenta con los contenidos que vamos a compartir. Muchas gracias, Ivonne. Y sí, la verdad es que de ahí surge, ¿verdad? Y qué lindo que lo puedas compartir, y te agradezco que lo hayas traído a esta conversación, que es realmente una conversación entre comunidad y entre amigos. Y lo más lindo de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que todos estamos, ¿verdad? De una u otra forma inmersos en esta situación mundial. Y sí, fue justamente así como salió, para las personas que nos escuchan, como salió la idea de esta charla y hacerla pública, y no solamente que quedara entre dos buenas amigas, sino me llamó mucho la atención. Yo tengo una tía muy, muy querida que padeció de COVID. Gracias a Dios, como tú dices, pues su resultado fue favorable. Después de estar hospitalizada, logró salir adelante y se está recuperando. Pero justamente Ivonne me preguntó por mi tía, me preguntó por la alimentación de mi tía, a meses de haber pasado COVID. Y eso fue lo que creo que abrió mi mente para pensar de que todavía estamos cuidando bastante a la tía, y sin embargo se nos había pasado de largo, ¿verdad? Se nos había pasado ese punto tan importante, que es cuidar la nutrición, aunque hayan pasado meses de la enfermedad. Entonces te agradezco muchísimo a ti, porque también eso generó este espacio, y estamos seguros, y es nuestro deseo, lo hacemos con el deseo de que sea de mucha bendición y de mucho uso, ¿verdad? Muy práctico, y que sea muy útil para las personas. Comenzando entonces de lleno, Ivonne, ¿por qué es importante la nutrición para la recuperación de COVID-19? Muy bien. Pues Ana Evelyn, la verdad es que la nutrición es muy importante en todos los procesos de recuperación de todas las enfermedades, y el COVID lógicamente no es la excepción. Yo creo que ya lo mencionaba en mi participación anterior, pero sí quisiera también comentarle a toda la audiencia de Well Mindfulness que esta charla es, como tú bien dices, una charla entre amigas que estamos queriendo compartir con toda la gente que nos acompaña esta noche, y que en ningún momento sustituye lo que es una atención profesional individualizada, que es a lo que todo paciente debería tener acceso. Realmente, como te comentaba, pues el papel de la alimentación y la nutrición en el periodo de recuperación de una enfermedad, cualquiera que sea, es determinante. Y en el caso del COVID, pues aún seguimos aprendiendo mucho sobre esta condición. Ya tenemos muchas más certezas que dudas, porque hubo un momento donde era al revés, todo era como muy incierto, pero hoy tenemos muchas certezas. Y dentro de esas certezas, pues tenemos la que relaciona el COVID como una condición inflamatoria muy intensa, y tenemos que pensar entonces en qué ha demandado eso de parte de nuestro organismo. Todo proceso inflamatorio intenso, al punto que en algunas personas llega a requerir de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, demanda grandes cantidades de nutrientes, de energía en nuestro cuerpo, los cuales deben ser en su momento oportuno repuestos. Sin embargo, a nivel intrahospitalario hay muchos retos, especialmente a nivel público. Las carencias o las deficiencias de nuestros hospitales nacionales son de todos conocidas. Muchas personas tienen la suerte de atenderse en lugares privados,
Pero aún así, de pronto la deficiencia en algunos casos está en que no hay como un seguimiento adecuado, ¿verdad? Para el paciente que egresa de un hospital. Entonces, entendiendo el COVID como una condición inflamatoria muy intensa que demanda grandes cantidades de energía en su momento y de algunos nutrientes como proteínas, vitaminas, algunos minerales, tenemos que reconocer pues que en algún momento deben ser restituidos a nuestro organismo porque han cumplido su papel. Han cumplido su papel en el sentido de pues ser la gasolina del sistema inmune nuestro que se pone a disposición y a favor de nuestro cuerpo para luchar contra esta infección. Entonces, es muy importante que nosotros pues pensemos cómo fue la alimentación de los pacientes en ese proceso, porque lo comentamos en algún momento, muchos pacientes tienen pérdida del olfato, pérdida del gusto, lo cual va a comprometer su ingesta de alimentos. Realmente todo mundo lo ratifica. Comer sin sentir el sabor o el olor de las comidas es muy difícil, es muy difícil. Y puede ser que nuestro estado de ánimo también esté afectado por las preocupaciones que nos genera toda esta condición. Entonces, al final, nuestra ingesta de los alimentos va a estar afectada. Si haya sido una infección leve, si es muy sintomática en este sentido, puede ser que durante el proceso de la enfermedad no hayamos asegurado un buen aporte de nutrientes. Si es una infección que se manifestó de forma más severa, que requirió, por ejemplo, la hospitalización de un paciente, tenemos que traer a la luz datos como que durante un intensivo, una persona puede llegar a perder hasta 1 kilo de masa muscular al día. Esto es un dato que sorprende a mucha gente de la manera que tú te sorprendes ahora, porque estamos hablando no de 1 kilo de peso, 1 kilo de masa muscular. Y de hoy, de todos nosotros he sabido, porque tenemos muchísima información ahora, que para que un paciente pueda ser retirado de un ventilador, va a necesitar de la fuerza musculatoria, de todos aquellos músculos que están dispuestos para nuestra respiración, para ser retirado de ese ventilador. Y si lamentablemente no está teniendo esa fuerza porque su alimentación está siendo deficiente en ese momento, pues los resultados lamentablemente no son tan buenos. Pensemos entonces en ese paciente que logró salir de esa unidad de cuidados intensivos, en toda la pérdida que ha tenido a lo largo de ese tiempo en términos de sus reservas de tejidos y de las reservas que idealmente tenía de algunos micronutrientes que participan en los procesos inmunes, sobre los cuales pues hay información a favor, hay información en contra, hay evidencia a favor, evidencia en contra. Sin embargo, siempre hay que sopesar los riesgos y los beneficios. Y entonces, tomar vitamina C, tomar vitamina D, tomar omega 3, por ejemplo, son intervenciones que nunca nos van a generar un riesgo mayor que el beneficio. Entonces, yo creo que, pues con esto respondo un poquito a tu pregunta, Ana Evelyn, pero no sé si me puedas comentar. Claro, no, y sí, porque la siguiente pregunta tenía que tener relación con esto, pero tú me la contestaste, ¿verdad? Y la siguiente pregunta era si realmente era importante para todos los pacientes de COVID o simplemente para los que habían tenido que ser hospitalizados y demás. Por lo que comprendo, quienes han sido hospitalizados es esencial una nutrición que vaya dirigida a su recuperación, pero por lo que te escucho, todos debemos de cuidar nuestra nutrición, ¿verdad? Al haber pasado por COVID, por muy leve que haya sido, si estuviste en casa y no tuviste mayores síntomas, sí es importante que revises tu nutrición al momento de recuperarte. Claro, pensemos, yo te pedía que pensáramos cómo, qué pasa cuando tenemos ese paciente en casa, el que hemos tenido en casa, que hemos tenido la fortuna de que la infección no haya sido tan severa al punto que requiriera una hospitalización. Pero lo primero que hacemos, por ejemplo, es empezar a usar platos desechables. Y la verdad es que de las cosas tristes que yo vi en los hospitales nacionales cuando tuve la oportunidad de trabajar ahí, era ver cómo los pacientes no podían comer sobre un plato desechable. Un plato desechable, Ana Evelyn, no tiene un soporte para que tú puedas partir un pedazo de carne. De pronto no tienes la fuerza
para abrir un frasco, porque te dejan posiblemente o una lata o un frasco de un suplemento que no vas a tomar porque posiblemente no has tenido la fuerza para abrirlo. Y de pronto también no quieres preocupar a tus familiares, ¿verdad? Y no les quieres decir que no tienes esa fuerza para abrir el frasquito, para abrir la lata o para poder partir bien un alimento en un plato que te están sirviendo que no te da el mismo plato un soporte, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que pasan al interior de esa habitación donde ha estado nuestro paciente que nosotros no vemos. La persona que está ahí adentro nos va a decir, me siento bien, estoy bien, porque no quiere preocuparnos. Sin embargo, sí es posible que estén pasando cositas que estén afectando su estado nutricional y la disponibilidad de los nutrientes que necesita en ese momento. Qué interesante, que nunca había puesto a pensar cómo de veras, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Hasta la forma como se presenta la comida tiene mucho que ver con que la disfrutemos mucho más, aún si estando enfermo mucho más, ¿verdad? Cuando, como tú dices, a veces se nos va el apetito entre la pérdida del olfato y el estado anímico. O sea que cuidar la alimentación y cuidar cómo presentamos la comida, cómo la presentamos de una manera accesible para todos, para que sea masticada, para que sea digerida, para que sea tomada de manera fácil. Por lo que estoy entendiendo y en la experiencia cercana que yo he tenido, así fue. Es una enfermedad que debilita, pero ahora comprendo mucho más que es precisamente porque hay una pérdida muscular. Entonces, esta secuela que nos hablan tanto de una debilidad, que yo la veo, ¿verdad? Yo la veo real en mi paciente cercano, es una pérdida de masa muscular, o sea que tenemos que tener especial enfoque en recuperar la masa muscular. ¿Es así, Ivonne? Es correcto, Anabel, y recordemos que los músculos de nuestro cuerpo sirven para eso, ¿verdad? Para permitirnos cierto grado de funcionalidad. Y entonces, cuando hemos tenido, pues, esa pérdida grande, en los casos en que así ha sido, porque la infección ha sido moderada o intensa, es importante, pues, asegurarnos un buen aporte de proteínas. Yo te había mencionado el papel de algunos nutrientes esenciales, como por ejemplo el omega 3 o de algunas vitaminas, pero sin duda que el aporte de macronutrientes como las proteínas es determinante. Además de que hasta esta nueva cepa, la población que era más vulnerable al COVID eran nuestros adultos mayores. Ya de por sí es un grupo de población que tiene duplicado su requerimiento proteico, hoy lo conocemos así. Sabemos que un adulto mayor puede llegar a requerir por un sinfín de condiciones un aporte de proteína que equivale más o menos al doble del mínimo de la recomendación. Si te lo digo en números, estamos hablando de 1.6 gramos por kilo de peso. Y el consumo no es el adecuado, por todas las razones que ya conocemos de las deficiencias de la posibilidad para alimentarse de algunos adultos mayores. Entonces, hasta este año, el COVID había afectado más a esta población que ya de por sí tenía un compromiso con la necesidad proteica y se ven pues sujetos de esta condición que lo que hace pues es hacernos destacar la importancia del aporte de proteína en su dieta. Excelente. O sea que, ¿cómo dirías tú, para alimentarnos correctamente, para poder recuperarnos completamente de COVID, cuál es la recomendación entonces en nuestra alimentación? Bueno, yo quiero insistir en el sentido de que es importante que tengamos pues una asesoría profesional individualizada en la medida de las posibilidades, porque muchos de los requerimientos se establecen así, de forma individual. Yo te decía ahorita el aporte, por ejemplo, de la proteína por kilo de peso. Y aquí todos podemos hacer el ejercicio, ¿verdad? Calcular cuánta proteína requiere nuestro adulto mayor que se está recuperando en función de su peso. Pero hay que tener otras consideraciones, porque posiblemente tenga hipertensión, diabetes, o sea, habrá que hacer ajustes a esa recomendación, ¿verdad? Okay. En sí podríamos asegurarnos de cubrir lo mínimo que es 1 gramo de proteína por kilo y entonces identificar cómo están esas fuentes de consumo en la dieta. Las fuentes tradicionales de proteína son nuestras carnes, que decíamos a veces nos cuesta partir. Es importante que le preguntemos a esa persona si puede partir la carne que le estamos sirviendo en el plato y si no ofrecérsela partida. Carnes molidas o tratadas de alguna forma que puedan ser de mejor masticación y deglución. Si no se pueden consumir carnes, recordemos otras fuentes excelentes de proteína que ahora
a través de estos hábitos nuevos que hemos adquirido por todas las corrientes nuevas que hay alimenticias, se omiten de nuestra dieta, como el huevo y la leche. Yo me declaro siempre una absoluta defensora del huevo y de la leche, porque son alimentos que no tienen comparación y que si nosotros no tenemos problemas con que tengo alergia al huevo, por ejemplo, o que no tolero la proteína de la leche, porque para la intolerancia a la lactosa hay otras alternativas, no debo de ninguna manera eliminar estos alimentos de mi dieta. Ambos tienen cantidades y calidades únicas de proteína y de otros nutrientes que no tienen otros alimentos. Entonces, yo creo que sí, bueno, el huevo afortunadamente aún se consume por mucha gente. Veo más una tendencia como eliminar la leche de la dieta, preferir bebidas vegetales que no podemos llamar leches por denominación, ¿verdad? No podemos llamarlas así. Y recordar pues la importancia de incluir estas fuentes. Destacar también el valor que tienen las proteínas vegetales en sus correctas proporciones. Los vegetales tienen un aporte proteico importante, sin embargo tienen algunos aminoácidos, algunos componentes de las proteínas que llamamos limitantes, es decir, les hace falta uno u otro para hacer una proteína de excelente calidad biológica. Y entonces mezclar, por ejemplo, una leguminosa con un cereal, diciéndolo en términos sencillos, comer tortilla con frijol, ¿verdad? Que es parte de nuestro día a día, es una excelente combinación. Los aminoácidos que le hacen falta al maíz los tiene el frijol y los aminoácidos que le hacen falta al frijol los tiene el maíz. Entonces, si son las proteínas vegetales las que tenemos a mano, pues consumirlas en la proporción correcta, ¿verdad? Porque muchos de nosotros quizá nos pasamos con la cantidad de tortillas, por ejemplo, o de pan, ¿verdad? Pero sí consumirlas pues en las cantidades correctas y reconociendo el valor de estas mezclas vegetales. Y cuando nosotros no podamos suplir lo que mi cuerpo necesita de proteína en la dieta, recordar que hay suplementos alimenticios, muchos de ellos muy seguros. El criterio principal para revisar cuando yo consuma un suplemento es que sea puro, que sea seguro y que sea efectivo, que tenga acreditaciones o certificaciones en su comercialización. Eso es muy fácil de verificar, ¿verdad? Entonces, pues recurrir a estos recursos cuando sea necesario es válido también. Perfecto. Ala, qué interesante, de verdad que uno no se pone a pensar en esas mezclas, ¿verdad? Si no tiene ese conocimiento, así que gracias por la información. Sí, se le cuestiona a uno muchas cosas y bueno, ¿hay algún alimento o grupo de alimento que uno debiera de evitar comer en esta etapa de recuperación? ¿Las grasas son malas o algún otro tipo de alimento que es preferible reducir en cantidad? Bueno, en términos de evitar, habrá que, como te decía Ana Evelyn, individualizar cómo es la situación de cada quien después del COVID, porque hay gente que, por ejemplo, queda con una pérdida del gusto del olfato persistente. Entonces, hay gente que, por ejemplo, queda con algunas complicaciones digestivas y entonces por ese lado sí tendrá que evitar aportes extraordinarios de grasas. Y te digo extraordinarios, no absolutos, ¿verdad? La verdad es que la tolerancia a las grasas hay que evaluarla con cada paciente porque las grasas también son importantes para nuestra salud. Lamentablemente, la misma industria alimentaria nos hizo centrar nuestra atención en lo malo que eran las grasas y el colesterol durante 40 años. Y nos olvidamos de que el consumo de azúcar, por ejemplo, es igual o mayormente dañino. Entonces, hoy estamos volviendo nuestra atención hacia el azúcar, porque pues, está bien moderar el consumo de grasas, pero también debemos moderar el consumo de azúcar. Ambos son nutrientes que en exceso generan un daño oxidativo en nuestro cuerpo. Y venimos de un proceso sumamente intenso en términos de la oxidación celular, como es el COVID, como para que yo además en mi dieta esté consumiendo cantidades excesivas de grasa y azúcar que van a tener este efecto oxidativo en mi organismo. Entonces, te diría que más bien deberíamos aspirar a una alimentación normal dentro de lo que es una alimentación normal, entendida como adecuada, balanceada, equilibrada, suficiente y atractiva también, ¿verdad? Atractiva para el gusto, a la vista, al olfato, al gusto, porque puede ser que sí haya síntomas que persistan y nos sigan afectando en cuanto al consumo. Perfecto. O sea que, bueno, esto se refiere a todos y creo que nos cae bien a todos, recuperados o no, o todavía sin padecerlo.
la moderación del azúcar y de las grasas siempre es importante, pero recalcamos, como tú dices, que lo más importante también sea una consulta específica y adecuada, ¿verdad? Pero que estos lineamientos sí nos ayudan a mí y espero que también a nosotros a abrir los ojos, ¿verdad? A no solamente decir es dieta libre y que comamos lo que querramos, porque la alimentación sí definitivamente tiene un impacto en nuestro cuerpo y en su capacidad para recuperarse. Y la idea aquí es de que le demos el insumo necesario para que nuestro cuerpo se recupere de la mejor manera y en el mejor momento. Bueno, la siguiente pregunta creo que ya me la habías contestado y es si hay algún alimento a preferir y tú me comentabas ahorita cómo las proteínas son importantes, los vegetales también. Y yo, alguien que me comentaba también el consumo de agua. Por supuesto, siempre nos están recomendando tomar bastante agua, suficiente agua. Cuando uno está enfermo, incluso de una gripe, nos recomiendan también muchísima agua. Con COVID igual, la recuperación, entiendo que es igual, Ivonne. Es igual o quizá más, Ana Evelyn, que hay síntomas que a veces, como te decía, son persistentes o de pronto alguna persona que sufrió esta condición, de pronto queda con un sistema inmune pues deteriorado, que hace que esté teniendo infecciones a repetición. Entonces hay que prestar atención en cuanto a los aportes de todos los nutrientes, no solo las proteínas, en el caso de reponerlas. Yo decía moderar azúcares y grasas porque hay casos donde los medicamentos que se utilizan para la atención del COVID y sus signos, síntomas o consecuencias pueden afectar el metabolismo de la glucosa en nuestro cuerpo, por ejemplo. Y en el caso del agua, me encanta que lo menciones porque, por ejemplo, la fiebre tiene demandas energéticas muy importantes que se acompañan de requerimientos de agua en una persona. Entonces, en todas las condiciones, cualquiera que nos afecte, siempre es muy importante asegurar la hidratación de un paciente. Un paciente que se deshidrata tiende a ser sujeto de más complicaciones y realmente es una intervención muy sencilla asegurar nuestro estado de hidratación a través de las formas correctas, que es beber agua libre. Las bebidas que nosotros entendemos como hidratantes en realidad no lo son. Tienen cantidades de azúcar que tienen una carga osmolar para nuestro cuerpo que en realidad hacen que en el mediano y largo plazo del consumo nos deshidratemos más. Entonces, lo correcto es hidratarnos a través del consumo de agua libre o los sueros orales, las sales de rehidratación oral o el suero líquido, ¿verdad? Que está dispuesto para ser tomado, que sí tiene una composición de electrolitos y glucosa que tiene ese propósito. Entonces, pues hidratarnos con las bebidas correctas, porque algo que hemos visto también es que el consumo de estas bebidas muy cargadas en azúcar es muy común y no es muy adecuado. Y favorecer, como bien decías, Ana Evelyn, el consumo de frutas, verduras. A mí como nutricionista me encanta reconocer todos los aspectos que tienen que ver en qué pasa con los alimentos, cómo llegan a mis manos, ¿verdad? Saber si estos alimentos vienen de suelos que han sido correctamente rotados en sus cultivos para que hayan absorbido todos esos nutrientes de la tierra. Normalmente no es así. Nosotros sabemos que en nuestras tierras no hay descanso, en nuestros productores agrícolas no ponen a descansar sus tierras porque tienen que subsistir, es un medio de producción, de sobrevivir. Y entonces son tierras que no tienen un descanso, no hay una rotación de cultivos que permita que finalmente las verduras, las frutas que tenemos en casa tengan los aportes que nosotros necesitamos. También tenemos que tener en cuenta que las vitaminas y algunos nutrientes, los llamamos fitonutrientes, todos esos nutrientes que tienen ese poder protector para nuestro cuerpo, son muy lábiles ante el calor o el frío, ¿verdad? Si yo meto a la refri mis verduras y mis frutas, van a tener alguna pérdida. Si las caliento, también. Si las parto, la vitamina C, por ejemplo, se oxida muy fácilmente, la vitamina A también. Entonces, si yo ya pongo en contacto esa vitamina con el oxígeno del ambiente, empieza a tener algunas pérdidas. Entonces, decir ya solo coma 5 frutas y 5 verduras al día es una línea muy básica, ¿verdad? Que se debe quedar en la caja del cereal, porque realmente tenemos que ir un poco más allá de eso, analizar cómo está siendo nuestra alimentación, reconocer que el déficit
de consumo de frutas y vegetales en la población es muy grande. 3 de cada 4 personas, y esto está escrito en estudios de consumo, no comen las 5 frutas y 5 verduras recomendados. Aparte tendríamos que variarlas para recibir pues esa variedad de aporte de nutrientes. Y lo que pasa en casa es que pues en la mía pasa eso, yo imagino que en la de mucha gente. Aquí partimos una piña, una papaya hasta que se acabe, ¿verdad? Entonces pasamos muchos días recibiendo, digamos, todos los nutrientes de esa piña, todos los nutrientes de esa papaya, pero yo no soy capaz de tomar una papaya siendo consciente del desperdicio que también significan los alimentos, que es otro tema de mucho interés, partir una papaya y ya mañana comer otra cosa, ¿verdad? La verdad es que estamos todos invitados a cuidar los recursos y entonces cumplir con esto de variar las comidas, que sean 5 frutas y 5 verduras de diferente color y todas en condiciones óptimas del momento, no refrigerarlas, es muy difícil. Entonces, reconocer pues que existen estas deficiencias en nuestro consumo y que para ello existen también pues suplementos que podemos consumir cuando nosotros pues hayamos hecho este análisis, idealmente acompañado también de un profesional que nos asesore para sugerirnos cuál es el mejor suplemento para suplir lo que está deficiente en nuestra dieta. Qué interesante, de veras que si uno no se pone a pensar y sí, realmente lo que le damos a nuestro cuerpo es esencial para su sobrevivencia, para nuestro bienestar y para recuperarnos también. Tenemos una pregunta del público ya y que tiene que ver con algo que también íbamos a tratar en una de las preguntas, Ivonne. Emma nos comenta acerca de que ella perdió el gusto, el sentido del gusto. Yo creo que ese es uno de los síntomas que más nos comentan y nos comparten. E incluso nos dicen que tenemos que estar al tanto, ¿verdad? De si perdemos el sentido del gusto, el olfato, que estemos pendientes y nos hagamos una prueba. De mis experiencias con mis amigos cercanos, con familiares cercanos también han perdido el sentido del gusto y del olfato. Entonces, aquí tal vez son 2 preguntas, ¿verdad? Si tú tienes algún conocimiento de cuánto es lo normal perder el olfato, si podemos hacer algo para recuperar el olfato y el sentido del gusto de una manera más adecuada o más rápida. Gracias, Ana Evelyn. Yo tengo entendido, y en este caso me gustaría que el médico que va a acompañarles en esta semana pueda ayudar a la persona que nos hacía esta pregunta en cuanto a la expectativa sobre el tiempo, ¿verdad? En cuánto tiempo lo puedo recuperar. Es un síntoma persistente, es decir, es de lo que más queja la gente. Tú lo comentabas ahora de tus contactos que se han enfermado, que es un síntoma que muchas veces persiste. Existen sí algunas técnicas que se usan, que están pues protocolarizadas, digamos, para que podamos estimular nuestros sentidos, tanto del gusto como del olfato. Yo te platicaba antes de iniciar que tenía por ahí una información muy bonita que ha compartido la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, que me parece muy, muy útil. Es un protocolo revisado, ¿verdad?, con sustento científico para que las personas puedan reentrenar su olfato y su gusto. Yo espero que para la persona que nos preguntaba, pues su gusto vuelva pronto y tratar pues de también relajar un poquito esta expectativa, ¿sabes? Porque también lo platicamos cómo mentalmente nosotros nos programamos para una u otra cosa. Entonces, enfocarnos positivamente en que ese sentido del gusto va a venir pronto es muy importante. Porque si yo escucho que me dicen, regresa en 6 meses, de pronto tú lo sabes, la mente es poderosa y puede ser que yo mismo me programe para pues dejar de percibir el gusto de los alimentos en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, programarnos positivamente también es importante. Yo quiero decirle que espero que vuelva pronto. Muchas gracias, Ivonne. Sí, en efecto, ¿verdad? Y las personas, y tal vez las personas que nos escuchan también ha pasado eso, que hay gente que lo recupera muy, muy rápido, hay gente que tarda mucho más en recuperarlo, pero te vamos a agradecer que nos compartas entonces esos protocolos, esos ejercicios, porque comprendo que oler diferentes aromas, ¿verdad? Y como dices tú, pues concentrarse y esta mentalidad que también ayuda mucho, puede ayudar en ese sentido de recuperar el olfato. Así que estaremos compartiéndoles la información que nos comparta. Sí, justamente aquí nos están comentando, ¿verdad? Kelly, por ejemplo, nos comparte que en 8 días recuperó el olfato. ¡Qué genial! Y esperamos también que todos sean así, que todos sean estos casos en donde rápidamente se recuperen
muy prontamente. Retornando un poquito a lo que platicábamos hace un rato, Ivonne, entendemos que, y siempre lo hemos sabido y nos lo recalcan, que personas con condiciones preexistentes, como por ejemplo la persona con diabetes, que sufre de COVID, me imagino que tiene que tener algún cuidado especial al momento de recuperarse en su alimentación. También influye en eso. ¿Hay algo que tú recomiendas a estas personas que ya tenían como preexistencia diabetes, por ejemplo, y que tienen que tomar en consideración muy importante para su recuperación? Porque sabemos que su dieta de por sí ya es diferente, ¿verdad? Sí, ya de por sí, bueno, esperaríamos que fuera diferente, Ana Evelyn, porque lamentablemente hay muchas personas que tienen diabetes que pues no terminan como de reconocer la importancia de la alimentación como parte de su cuidado, ¿verdad? Así que como que preasumimos que ya tienen una dieta adecuada y en realidad pues no es así. O que piensan que la dieta es solo quitar el azúcar de mis alimentos y siguen consumiendo grandes cantidades, por ejemplo, de cereales que al final nuestro cuerpo convierte en glucosa, en azúcar, y entonces la dieta de las personas con diabetes es un poquito más allá de que solo quitar el azúcar y preasumimos que sí, llevan un cuidado. En muchos casos, pues te comento que no es así. Y entonces la gente se apoya mucho solo en los medicamentos cuando son pues pilares ahí que como 4 patas que sostienen esa mesa, ¿verdad? El ejercicio, el estar bien informado, los medicamentos y la dieta. Y muchas veces le dejamos esa carga solo a los medicamentos. Entonces, lo que va a mandar la alimentación en una persona con diabetes va a estar regido por la medicación. Es importante saber si es una persona que solo toma agentes orales, les llamamos, o que usa insulina, porque el uso de la insulina va a requerir cambios quizá en la frecuencia del consumo de los alimentos, ajustes en sus horarios. Equivocadamente pensamos también que porque uso insulina entonces puedo comer todo lo que quiera y no es así. Mucha gente usa insulinas basales, les llamamos, es decir, son aquellas que no tienen un efecto prandial, no actúan al momento que comemos. Entonces nuestra dieta debe ser mucho más estricta. El uso de insulina se ha dado en muchos pacientes que están post-COVID porque el incremento en uso de medicamentos como los esteroides desestabiliza mucho el metabolismo de la glucosa y entonces el uso, por ejemplo, de estos medicamentos es una indicación a corto plazo de que se incluya la insulina en un esquema de atención a un paciente con diabetes. Y entonces la inclusión de este régimen médico va a requerir también modificaciones en la alimentación. Entonces, pues sí, por eso es que surgen tantas complicaciones en las personas con comorbilidades, porque realmente el manejo se torna mucho más complejo, no solo por la condición, sino por el mismo tratamiento que requiere. Y me parece interesante porque lo que tú comentabas de estos medicamentos que contienen esteroides, justo el caso de mi tía, ¿verdad? Que obviamente son desinflamatorios y son necesarios y no piensas más que en que se recupere completamente. Pero ella salió con digamos que con sus niveles de azúcar más elevados de como ella los tenía. Ella nunca padeció del azúcar y cuando salió la estaban incluso alimentando y tratando como una enfermedad, como una paciente diabética. Entonces, digamos, al momento de salir, cuidamos su dieta en la cantidad de azúcar, ¿verdad? Y en estos alimentos que no comiera. Es eso lo que tiene que hacer, pero ¿qué otra actividad o qué recomendación darías tú en la nutrición o qué tenemos que ver para precisamente evitar esa situación en pacientes que nunca presentaron síntomas de diabetes, pero que al momento de terminar su tratamiento de COVID están mostrando un alza en sus niveles de azúcar? Que es importante para nosotros entender o consultar con el nutricionista en esos momentos. Me alegra mucho lo que me comentas, Ana Evelyn, porque en el caso de tu tía, ella sé que tuvo la suerte de ser muy bien tratada, ¿verdad? Por un equipo médico que fue pues muy bueno en su atención. Prueba de ello lo que me dices ahora, que ella realmente sí fue tratada como una persona con diabetes a pesar de que era una condición transitoria. De hecho, así debe ser. Lo que hay que hacer es estar vigilando la conducta de su glucosa. A veces cometemos un error y es que tomamos solo pruebas de glucosa en ayunas. En el momento del ayuno es cuando esa prueba va a arrojar mejores resultados, porque llevamos 8 horas sin comer,
amanecemos, pues el día está lindo, nadie nos ha enojado, no estamos estresados, que son factores que de pronto también interfieren con la glucosa en el organismo. Y pues el momento del ayuno, después de 8 horas y de estar amaneciendo, recibiendo un día bonito, va a ser cuando mejor vamos a estar. Pero yo quisiera pedirle a las personas que también hagan pruebas postprandiales y en diferentes horarios. Es decir, de pronto tomar una glucosa después de desayunar, otro día distinto tomar una glucosa después de almorzar y otro día distinto tomar una glucosa después de cenar. Y a veces nos llevamos sorpresas porque hay pacientes que amanecen muy bien, pero terminan el día con 300 o 400 miligramos de glucosa en el glucómetro. Y entonces, y no se habían dado cuenta porque de pronto no habían hecho una prueba en ese horario. Entonces, un estricto control y seguimiento de la glucosa es importante y pues incluir, por ejemplo, fibra en todas las comidas, que sabemos que va a retrasar un poquito la absorción de la glucosa, tratar de que esa comida sea balanceada, que incluya proteína, que incluya grasas, porque el retraso en el proceso digestivo de las proteínas y las grasas también ayuda en la respuesta glicémica. ¡Hala, qué interesante! Sabes que yo, o sea, en su momento, ¿verdad? Con esto, pues lo que quitamos también fueron grasas. O sea, sí tratamos de evitar que consumiera demasiadas grasas. Qué interesante. Excelente, muchísimas gracias. Pues mencionarte también, Ivonne, que aquí hemos tenido una linda respuesta del público que nos está viendo. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y por todas las dudas y preguntas. Definitivamente, esto del olfato ha generado muchísima inquietud. Como tú decías, pues eso es uno de los síntomas que más se presentan y que sigue siendo persistente, ¿no? Entonces aquí nos preguntaban acerca de precisamente esos protocolos que tú compartías, ¿verdad? Sí, ¿cuáles eran los protocolos? Pero comprendo que tú nos los vas a compartir para poder para compartirlos con la audiencia, ¿verdad? Desde Costa Rica nos está saludando ahorita Vero. Muchísimos saludos a todos quienes nos escuchan dentro de Guatemala y fuera de los límites de Guatemala. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Pura vida, Vero. Y entonces, compartiendo esto que tú nos comentabas del olfato, ¿hay alguna que tú te recuerdas que puedas compartir con la audiencia en este momento? ¿Algún protocolo, algún ejercicio de oler ciertos aromas que le pueda ayudar en este momento en lo que les compartimos la información? Sí, se sugiere, por ejemplo, oler especies que se caracterizan por eso, por un olor muy específico, como por ejemplo la canela, que también es importante que sean olores agradables, ¿verdad? Porque estimular el olfato no quiere decir exponernos a olores desagradables, ¿verdad? Sino tratar de buscar como, por ejemplo, estas especies que tienen un olor característico muy potente, pero muy agradable también. Te menciono, por ejemplo, en este momento la canela, a ver si me ayudas porque no me viene ahorita a la mente otra, pero esto es porque yo generalmente lo que hago es como solo compartir este documento que te quiero trasladar para que ustedes puedan publicarlo en la página, porque como todo es un ejercicio que tiene tiempos y que se practica en momentos determinados y que debe aplicarse con cierto rigor, ¿verdad? Perfecto. Sí, y como tú decías, al principio me comentaste de la plática, ¿verdad? Café, clavos de olor, si uno tuviera, ¿qué es eso, verdad? O, por ejemplo, la canela, ¿verdad? Para ir como que nuestra mente recuerde cuáles eran esos olores y reactivar. Te agradecemos desde ya por compartirnos esa información y a quienes nos han estado escribiendo aquí en Facebook. Con mucho gusto vamos a colocarlo dentro de los canales de Well Mindfulness. Nos encuentran en Facebook como Well Mindfulness, nos encuentran en Telegram como Wellness GT y con mucho gusto haremos llegar esta generosidad que nos comparte ahorita Ivonne a todos ustedes que estén interesados en conocer sobre estos protocolos. Nos preguntan si el eucalipto o la menta también podrían ayudar en esto. Te vi una pregunta ahí que me llamó la atención que decía que habían personas que sentían como un olor, o sea, un sabor desagradable después al momento de ir recuperando su sentido del gusto, como un sabor como a podrido de la comida. ¿Hay algún alimento que tú sugieras que tenga un sabor más neutral que pudiera ayudar en estos sentidos, en ese sentido a las pacientes que perciben ya no perciben un sabor, sino que perciben un sabor desagradable que debe ser incluso más desagradable aún? Sí, sabes que eso generalmente pasa con las carnes, por ejemplo, con las carnes de pollo, de pescado, de res, con todo tipo de carnes, porque se atribuye mucho a su contenido de ciertos aminoácidos.
Entonces, yo pensaría que deberíamos optar por fuentes alternas de proteína, como pueden ser, por ejemplo, la leche, el yogur, que también son más fáciles de comer, ¿verdad? E incluso el huevo, si la persona lo tolera, porque esto puede llegar a pasar con el huevo también, puesto que el huevo tiene el mismo, o bueno, más bien, tiene el aporte de aminoácidos ideales, es el patrón de referencia para todas las proteínas, así que esto que se le atribuye a las carnes también podría pasar con el huevo. Ay, qué interesante. Excelente. O sea que ahí tenemos las respuestas. Vamos a seguir contestando las preguntas, pero teníamos una interesante también, Ivonne, que platicábamos hace un ratito, y es acerca de nuestra reincorporación, ¿verdad? Ya estamos libres de COVID, gracias a Dios. Muchas personas quedan como muy débiles, como con poca energía para reasumir actividades. Y hay otras, incluso hasta por la edad o por su condición o por cómo les dio la enfermedad, quieren regresar de un sol a todo lo que puedan hacer, ¿verdad? Y salir de la cuarentena y reactivar sus condiciones, sobre todo cuando han sido muy propensos a tener esas actividades físicas, a ser muy, muy activos en cuanto a deporte y actividad. ¿Hay alguna recomendación para estas personas que quieren reincorporarse de inmediato a sus actividades normales, Iván? Bueno, afortunadamente, hoy es el caso de mucha gente que logra recuperarse, y esta pregunta yo te la agradezco mucho porque hoy hemos pasado a entender que la población más joven es más vulnerable por el simple hecho también de no tener acceso a la vacuna, ¿verdad? Entonces, hasta desde esa perspectiva se tornan más vulnerables ante las nuevas cepas que están ahora circulando en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué pasa con las personas más jóvenes? Que pues su misma naturaleza más joven quieren de inmediato retomar toda la actividad que tenían previo a la infección. Si su condición física lo permite, está muy bien, pero es posible que sí requieran de estarse suplementando correctamente tanto antes como después del ejercicio. Durante la infección sí siempre se desaconseja una práctica de una actividad física muy intensa. O sea, por supuesto que un paciente que se siente bien, que quiere caminar un poquito, está muy bien, porque también es necesario estimular el cuerpo con actividad física hasta cierto grado durante una infección. Pero si no está sugerida una actividad física tan intensa como, por ejemplo, una clase de CrossFit o ir a correr 15 kilómetros que corro diariamente. Entonces la gente está muy ansiosa por retomar esa rutina. Y entonces, pues, yo te diría que en ese caso deberíamos recomendar lo que se recomienda para todos los deportistas, ¿verdad? Que se aseguren de que antes de hacer su entrenamiento consuman 15 gramos de carbohidrato, que es lo que va a permitir que tengan suficiente combustible. Esto es para una actividad promedio, ¿verdad? Porque lógicamente para una maratón o algo se requiere otro abordaje, pero pensando en la clase, que voy a ir al gimnasio, ya me animo a ir ahí a hacer mi actividad física, pues consumir 15 gramos de carbohidrato, lo cual es un banano, un yogur bebible o cualquier otra fruta. A mí me encanta recomendar el banano, ¿sabes? También soy defensora de esta fruta, que por ahí se escuchan cosas del banano que sí, que no, pero realmente es la fruta más noble que yo conozco. En relación costo-beneficio es la que nos confiere mucho más. Entonces, pues un bananito antes de hacer ejercicio nos va a proveer esos 15 gramos de energía que voy a necesitar para no usar mi músculo durante ese proceso. Porque es posible que no lo haya notado, pero sí haya tenido cierta pérdida muscular durante la infección. Y me estoy entrenando para conservar o aumentar mi masa muscular. Entonces, tengo que nutrirme correctamente antes del ejercicio, y lo aconsejable es que después de entrenar, si estamos con el afán de restaurar nuestra masa muscular y estamos haciendo ejercicio con ese propósito, consumir pues 25 gramos de proteína es el estándar, ¿verdad? Para consumir después de entrenar. Excelente, gracias por todo esto, Ivonne. De verdad que ha sido una información muy, muy útil. Yo creo que las personas aquí con los comentarios que nos han estado llegando definitivamente nos ayuda muchísimo. Creo que aquí hay una pregunta que nos han hecho que no sé si va a ser en esta ocasión que le responderemos, pero de todos modos la voy a decir al aire, y es, o si es mañana, el momento en que tendremos esa respuesta. ¿Cuánto tiempo después de dar positivo ya no contagiamos a nuestro alrededor? No sé si será hoy o mañana que daremos respuesta a esta pregunta. No sé si tú conoces la respuesta, Iván.
Sí, en ese caso, yo debería decirte que esta respuesta es muy relativa, porque tiene que ver con si esa persona que ha sido contagiada, por ejemplo, ya está vacunada o no, ¿verdad? O sea, la posibilidad de contagiar a alguien más también tiene que ver con si ya hemos sido, afortunadamente, pues sujetos de la vacunación. Yo me encantaría responderte esto, Anabeli, pero no es mi campo de acción, ¿verdad? Creo que ideal es que el médico que les va a acompañar mañana, que sé que es un excelente profesional que va a estar acá, pueda ayudarles a resolver esta duda, porque partíamos al inicio de esta conversación de reconocer el papel de cada quien en este equipo, ¿verdad? Entonces, en este caso, así como yo hoy, pues prácticamente demandaba que nos dejaran intervenir a las nutricionistas en cuanto a los consejos, en cuanto a las sugerencias para un paciente en recuperación, creo que debemos darle su lugar al médico también en apoyarnos con estas preguntas. Perfecto, sí, entonces, por supuesto que si tomamos nota desde ya a todos los quienes nos están viendo y que nos han hecho preguntas que en este momento no vamos a contestar y vamos a darle el lugar o el momento al doctor Oliver Aroche, que va a ser el experto profesional médico, cirujano, geriatra y gerontólogo, que nos va a acompañar el día de mañana para contestar estas y más preguntas sobre los cuidados que tenemos que tener para la recuperación de COVID. Aquí nos preguntan si esos 15 gramos que tú recomendabas de carbohidratos antes del ejercicio es para cualquier persona, no importando el peso. Es correcto. La verdad es que la cantidad de carbohidratos a consumir antes de un entrenamiento deportivo más tiene que ver con el tipo de actividad que voy a hacer. Okay. Que no es dependiente del peso, digamos, sino del tipo de actividad y del tiempo de la actividad. Entonces, estos 15 gramos es para cualquier persona que realiza una actividad promedio, ¿verdad? Es lo mínimo. Excelente. Genial. Bueno, y aquí nos están pidiendo por tus datos, entonces queremos por favor que darte tu espacio a ti para que puedas compartir con las personas que nos están escuchando, cómo pueden contactar contigo, en dónde te pueden encontrar, para que ellos puedan también tener esta asesoría personalizada de nutrición como nos pregunta Brenda. Bueno, yo te agradezco mucho el interés de las personas. Quiero contarles que yo me he dedicado más, como decía Ana Evelyn, he tercerizado, digamos, mis servicios a través de algunas empresas durante casi 20 años. Y en el momento que yo me dispuse ya a hacerlo de forma individual, pues surgió la pandemia y debo decirles que la atención por la vía virtual a mí no me ha encantado. La verdad es que sí encuentro como algunas dificultades para conectar con las personas a través de estas plataformas y espero retomar pronto la atención presencial. En este momento no la estoy ofreciendo por estas dificultades personales que yo encuentro en la atención virtual. La verdad es que el seguimiento a través de la virtualidad es muy complejo. Entonces, poder contar con la evaluación correcta de un paciente por la vía virtual es muy difícil. Entonces, yo he preferido, pues, reservarme en ese sentido para cuando retome la práctica presencial. Yo te voy a trasladar esos datos cuando los tengan, a Evelyn, que será pronto. Y también quiero contarte, bueno, yo no tengo redes sociales, la verdad es que me encantan estos espacios porque yo de parte mía personal no uso las redes sociales y entonces disfruto mucho de estos espacios que organizaciones como ustedes me conceden para compartir aquí con las personas. Es una estrategia de mi autocuidado mental que yo trato de tener, es no usar las redes. Yo prefiero las redes como estas, ¿verdad? De comunidades de personas, pues que aquí estamos nosotros en un ambiente seguro, compartiendo con toda esta gente tan linda y como te digo, a través de estos canales, pero voy a trasladarte mi correo electrónico, Ana Evelyn, para que tú lo puedas compartir en la página más adelante y que podamos pues estar en contacto con las personas por esa vía. Perfecto. Entonces, sí, muchas gracias, Ivonne, por eso. Y en cuanto reanudes tu práctica, pues seremos ahí los primeros en poder compartirles a toda la comunidad de Well Mindfulness, pues esta información para que puedan contactar contigo y tener esta asesoría personalizada
de tu mano y directamente. Y como decimos, la importancia de que sea adecuada de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a las actividades de cada quien, su peso, etcétera, ¿no? Pero desde ya queremos invitarte a más actividades como estas para que nuestra comunidad de Well Mindfulness pueda seguir apreciando y disfrutando de todos tus conocimientos y de tu generosidad al compartirlos. Así que esperamos, te invitamos desde ya, y esperamos que tenerte pronto en más actividades que tengan que ver con nutrición. Queremos aprovechar el espacio para agradecer la sintonía a todos nuestros amigos y amigas que parte de la comunidad de Well Mindfulness, a la gente que nos está viendo también, amigos que están desde México, desde Costa Rica, conectados desde tantos diversos países y puntos, que esto ha sido maravilloso, como la pandemia nos ha demostrado que estamos que estamos conectados y que aunque nos separen miles de kilómetros, pues estamos todos padeciendo lo mismo, celebrando también lo positivo, agradeciendo tantas y tantas cosas a través de esta situación. Así que agradecemos también a toda la gente que se sintoniza y que juntos formamos una comunidad que, como tú decías, tratamos de dar lo mejor y presentar lo mejor. Me encantó esta parte que tú decías, Ivonne, de mantener un pensamiento positivo, ¿verdad? Y me encantó, y no sé si tú lo quieres compartir, de cómo te preparaste también mentalmente durante esta temporada, ¿verdad? Con tu familia. Nos encantará saber y recibir también ese consejo de parte tuya. Pues bueno, gracias Ana Evelyn. Yo, como te decía, te reitero mi agradecimiento por este espacio, porque yo en lo personal no lo hago, ¿verdad? Y como contábamos al principio, tanto tú como yo ya hemos pues superado afortunadamente esta prueba en nuestras casas, con nuestra familia. Sabemos que muchas personas no, y le reitero toda mi solidaridad con las personas que han sufrido estas pérdidas a lo largo de esta condición, porque hemos sido muy afortunados. Algunos hemos sido muy afortunados, y dentro de lo afortunados que hemos sido, después de este proceso, yo me he venido preguntando qué puedo hacer después de esto para agradecer, ¿verdad? Que pues en esta casa estamos hoy contando esta historia. Y parte de ello es estar acá. Así que es mi manera de ofrecer también la gratitud al universo, Ana Evelyn, por lo vivido. Y te contaba también, ¿verdad? Que nosotros en mi familia estuvimos conscientes desde el primer momento que esta es una condición que en algún momento íbamos a enfrentar. Y lo que hicimos fue, desde marzo del año pasado, cuando ya estábamos nosotros alertas, que de hecho nos tomó pues 3 meses ponernos en alerta, ¿verdad? Porque la primera información que recibimos sobre el COVID fue en diciembre del 2019. Y nosotros no fuimos conscientes del problema, sino hasta que aquí en Guatemala se declaró el primer caso. Sin embargo, yo me atrevería a asegurarte que antes de ese primer caso ya el COVID estaba circulando aquí en nuestro país, ¿verdad? Tuvimos problemas, bueno, tenemos problemas en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Las pruebas. Entonces, pues marzo fue el tiempo donde ya algunos empezamos a tomar conciencia de este problema. Y entonces, pues, lo que te contaba es que sí, nos declaramos pues vulnerables ante esta condición, pensando en la posibilidad de que en algún momento lo íbamos a enfrentar, tanto yo como mi esposo, porque mi esposo es médico, entonces pues lógicamente estaba como un poquito más expuesto. Yo en mi ejercicio profesional también frecuento algunos hospitales, entonces también pues de alguna manera tenía alguna exposición. Con mis alumnos no, porque las clases se suspendieron, ¿verdad? Entonces, pues ese espacio estaba cerrado, pero otros espacios profesionales, pues nos situaban en una condición de riesgo. Así que lo que hicimos fue, pues, ponernos positivos en el sentido de hacer todo lo que tuviéramos que hacer para prepararnos para enfrentar ese reto en las mejores condiciones. Entonces, todos estuvimos en casa, haciendo ejercicio en casa, comiendo sano. Yo cociné más sano que nunca. Volví a hacer las recetas de mis abuelitas, volvimos a comer cocido en esta casa, sopas de pollo, o sea, todo lo que dejamos de comer por tanto tiempo. Retomar, ya que el trabajo en casa también lo permitía, una alimentación súper saludable. Y entonces todas estas recetas, yo mientras más ajos le podía poner a la comida, mejor, porque los ajos tienen mucha quercetina, que es un fitonutriente que de hecho se incluye en los protocolos de cuidado y recuperación de la condición. Entonces, todo lo hicimos para prepararnos bien para ese momento. Bueno, pues la situación llegó, afortunadamente nos encontró en las mejores circunstancias. Estábamos listos también para tomar las medidas necesarias en cuanto al aislamiento, porque en casa afortunadamente pues solo mi esposo se infectó,
porque nos aislamos muy temprano ante la primera señal, y ese distanciamiento nos ayudó mucho. Yo noto con mucha tristeza cómo hay familias completas que se contagian. Y entonces las probabilidades de las complicaciones en esa familia son más grandes porque es más gente contagiada. Pero realmente también pues ya teníamos todo planeado para saber qué hacer en ese momento, y afortunadamente pudimos hacerlo. Entonces fue parte como de esa preparación mental que tuvimos para esto, y tratar de enfrentarlo de la forma más positiva, ¿verdad? Yo no soy la persona más positiva de este mundo, mi esposo sí lo es, y creo que en ese sentido hacemos un gran equipo porque yo me dejo pues como contagiar de él, ¿verdad? Ese espíritu positivo, alegre, que nos ayudó mucho a poder superar esta condición. Como te digo, fuimos muy afortunados. Durante ese tiempo, pues también yo me dediqué a concentrar más los ajos y las cebollas en toda la comida, ¿verdad? Buscando cómo ofrecer una comida apetitosa, rica, que tuviera buen sabor, que tuviera también muchos nutrientes, servida en un plato porque bonito, ¿verdad? Porque hay una dignidad también en el comer que tenemos que conservar. Y pues aquí estamos hoy contando esta historia, Ana Evelyn, y como te digo, muy comprometida porque yo todavía me pregunto ¿para qué he recibido este gran regalo? Y en parte es para poder compartir aquí con muchas personas, así que te agradezco mucho por eso, este espacio. A ti, Ivonne, gracias por tu generosidad y por esta practicidad también con que lo compartes. De verdad que han sido joyas que nos sirven a todos. Estemos recuperándonos o no estemos recuperándonos, yo creo que esta preparación que tú hablas creo que es esencial. Vemos a veces hasta con temor, ¿verdad, Ivonne? Cómo los casos van aumentando, cómo se van acercando nuestros círculos, cómo más amigos están padeciéndolo. Y es importante estar pendientes y, como tú dices, estar muy conscientes que tenemos que seguir cuidándonos y tenemos ya la bendición que por edades o por circunstancias nos ha tocado la vacuna, agradecidos por ello, pero también sin perder el enfoque de que tenemos que prevenir, que tenemos que seguir manteniendo los protocolos de distanciamiento, los protocolos de bioseguridad, utilizar nuestra mascarilla, lavarnos las manos, no estar asistiendo a lugares tan conglomerados, ni tampoco en reuniones familiares donde podamos contagiar a alguien o estar contagiados nosotros. Entonces, creo que eso es muy importante. Mira, me llevo tantos aprendizajes de aquí, Ivonne, que me parece hasta como difícil poder enumerarlos, pero creo que es importante recalcar que la nutrición es esencial para cualquier tipo de recuperación, para COVID-19 también. El consumo adecuado de proteínas, de una variedad de proteínas es importante, las leguminosas, junto con también con vegetales, con frutas, pero sin dejar de lado esta parte de suplementación, entendiendo que ha sido un periodo muy estresante para nuestro cuerpo y que necesitamos darle todo el apoyo que necesita nuestro cuerpo para una recuperación. El sentirnos bien ya es un gran regalo, pero no sabemos cómo está dentro de nuestro cuerpo. Y el hecho de que nos sintamos bien y lo vayamos a exponer sin la debida insumo puede hacernos recaer. Entonces, creo que es importante esa parte y lo que tú decías, lo que tú decías de seguir preparándonos, ¿verdad? Mentalmente, pero también físicamente con la comida correcta, ejercitándonos correctamente, con la cantidad, con el consumo suficiente de agua. Creo que todo eso nos lo llevamos, ¿verdad? Así que recuérdense que toda esta semana va a ser precisamente de estos grandes aprendizajes en Well Mindfulness. Tenemos el día de hoy a Ivonne García, a quien agradecemos su presencia y el compartir estos conocimientos nutricionista y que esperamos que nos pueda seguir compartiendo en más actividades dentro de Well Mindfulness. Y por supuesto, agradecer a toda esa sintonía. El día de mañana, a esta misma hora, a las 8 de la noche, vamos a estar compartiendo con el doctor Oliver Aroche sobre los cuidados. Él es médico cirujano, geriatra y gerontólogo, sobre los cuidados para recuperarnos. El día miércoles estaremos compartiendo también con el tema de psicosocial, ver cómo comunidad, como grupo de apoyo social podemos apoyarnos en esta recuperación. Así que agradecerte nuevamente, gracias a todos quienes nos escriben, a quienes nos sintonizan aquí en Guatemala, pero también en todas las partes del mundo, y a quienes vayan a ver este video en diferido, porque esto se queda pues grabado aquí dentro de Facebook, entonces para que la gente pueda
pueda regresar a él y pueda recordar lo importante que es darle una buena alimentación a nuestro cuerpo para seguirnos recuperando. Así que nuevamente agradecerte mucho, agradecer a todos los que están siendo, los que han sintonizado, nos han escuchado durante este tiempo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, no sé si quieres compartir algún otro último pensamiento para despedirnos ya. Pues yo únicamente agradecer a Well Mindfulness la oportunidad de estar aquí. Me encanta que ustedes sean conscientes de la importancia de acudir a profesionales en cada uno en su rama, para poder abordar a un paciente de una forma más integral, como tú bien decías al principio, así que quería destacar eso. Y a las personas que se han conectado esta noche, que nos han regalado una hora de su tiempo, una hora de sus datos. Yo trabajo mucho ahora en ofrecer charlas a modo virtual y sé que hay gente que de pronto hace un esfuerzo grande por tener la posibilidad de tener los datos para conectarse. Espero que de verdad esta charla haya valido la pena en el sentido de los recursos que han tenido que invertir, tal vez dejar la cena un poquito para más tarde, invertir tiempo de su día a día, de su internet para estar aquí conectados. Espero que esta conexión pues les haya valido la pena. Muchísimas gracias, Ana Evelyn, y con todo gusto estaré aquí para futuras ocasiones. Por mi parte, espero que también no sea la última vez, sino que pueda pues volver a acompañarles en otro momento. Cuenta con ello y bueno, pues nosotros estamos fascinados y muy agradecidos por tu generosidad y también nuevamente agradecer a todo el equipo de Well Mindfulness porque pues yo tengo el privilegio de poder estar aquí platicando contigo y ser la cara de Well Mindfulness en algunas actividades, pero realmente hay un equipo detrás de profesionales también y personas que interactuamos realmente con este deseo de aportar algo positivo a la sociedad, a la comunidad de bienestar. Así que agradecemos a todas las personas que forman parte de este equipo, que forma parte de Well Mindfulness, que proveyendo información, creando información. Nos pueden seguir en Telegram, ahí estamos como Wellness GT, estamos en Facebook como Well Mindfulness, también tenemos un canal en YouTube como Well Mindfulness, así que esperamos de verdad que puedan seguirnos para poder seguir creando una comunidad, porque mientras más seamos, pues más podemos compartir información y más fuertes seremos, que todos crecemos realmente con la experiencia de todos. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy, los esperamos también el día de mañana y por supuesto, Ivonne, cuenta con la próxima invitación que será muy, muy pronto. Gracias a todos. Que tengan una muy feliz noche y que todos se sigan recuperando bien y cuidándonos para evitar que tengamos un contagio en casa. Feliz noche.